La ingeniería civil no solo es la ciencia de crear puentes, es la ciencia de crear una comunidad sostenible y próspera. Análisis de cargas de diseños según la norma NEC 15, NEC CE-CG. La NEC CE-CG, parte de las normas ecuatorianas de construcción NEC 15, regula el análisis de cargas estructurales no sísmicas que deben considerarse en el diseño de edificios, los cuales nos ayudan a tener mayor resistencia al momento de construir un edificio de varios pisos o edificios comerciales. Tipos de cargas consideradas, las cuales se deben considerar y tener en cuenta al momento de diseñar una construcción. Cargas permanentes o cargas muertas. Peso de elementos fijos en la construcción. Cargas variables o cargas vivas. Cargas móviles con personas o muebles o equipos. Cargas climáticas, tales como vientos, lluvia, nieve, acumulación de agua o granizos. Combinación de cargas. Integran varios tipos de cargas, incluyendo, en ciertos casos, cargas sísmicas vía NEC CE-DS y la NEC CE-RE. Las cargas accidentales o sísmicas no se incluyen directamente en los cálculos de estas normas, pero se debe tomar en cuenta en el diseño y en el uso de complementarias, ya que esto nos ayuda a tener mayor resistencia en una construcción y con lo cual debemos realizar un mejor análisis de carga. Métodos de diseños por última resistencia. Basados en los factores de cargas y resistencias, considera la seguridad frente a fallos estructurales bajo condiciones extremas. Diseños por fuerza de trabajo. Usan esfuerzos permisibles basándose en pruebas, considerando la carga total que el elemento puede soportar bajo condiciones normales, las cuales nos brindan mayor seguridad al momento de construir. Tipos de cargas según la NEC CE-CG. Tipos de cargas y descripciones. Cargas permanentes. Peso propio de la estructura. Acabados. Instalaciones fijas. Cargas vivas. Personas, mobiliarios, maquinarias móviles. Cargas de granizo. Peso acumulado de granizo sobre techos. Carga de viento. Efectos de vientos. Corrección de los factores CF y CE. Factores y coeficientes. Factores usados en el diseño de vientos y clima, los cuales también enfocan a varias situaciones que sufre una estructura al momento de construirlos. Coeficientes y descripciones. CE, coeficiente de entorno y altura. CF, coeficiente de forma. BD, velocidad corregida del viento. P, densidad del aire. S, carga por granizo. PS, peso específico de granizo. Unidades usadas en el análisis, la magnitud y las unidades. Aceleración, metros sobre segundos, altura en metros, área en metros cuadrados, carga o fuerza, kilogramos newtons o kilogramos newtons sobre metros cuadrados, masa, kilogramos, presión, pascales o newtons sobre metros cuadrados, velocidad en metros sobre segundos, peso específico, kilogramos metros cúbicos. Simbología importante, simbología y significados. AT, área tributaria. D, carga muerta. L, LR, LO, carga viva. WP, carga de viento, presión. B, BD, velocidad de viento. KL, L, factor de sobrecarga según elemento estructural. PO, sobrecarga mínima, concretada. LORF, método de diseño por última resistencia. Combinaciones de cargas para diseños. Según las NEC CE y CG y las NEC CE-DS, para las cargas sísmicas, el diseño debe considerarse en combinaciones de cargas que incluyen distintos escenarios, ya que la construcción varía depende en dónde se haga, el clima o los estados de tierra que se tienen. La combinación específica puede variar dependiendo del tipo de estructura y uso, y debe cumplir lo establecido en las NEC CE-DS para efectos sísmicos, los cuales nos dan mayor seguridad y brindan mejor análisis estructural. Marco normativo complementario. Normas ecuatorianas, la NEC CE-CG, cargas no sísmicas, las NEC CE-DS, peligro sísmico y diseños sísmico resistente, las NEC CE-RE, elevación y rehabilitación de estructuras, las NEC CE-GM, geotécnica y cimentaciones, las NEC CE-HM, AC, PM, MD, materiales estructurales, la NEC CE, vivienda de 2 pisos o mayores. Normas internacionales usadas como referencia para el análisis de carga son la AC 710 de Estados Unidos, la NR 10 de Colombia. Clasificación de las cargas.
De manera general, se clasifican las cargas como permanentes o cargas muertas, variables o cargas vivas, y accidentales. Cargas permanentes son aquellas que no cambian con el tiempo y siempre están presentes en la estructura. Las cargas permanentes son aquellas que permanecen constantes durante toda la vida útil de la estructura. Ejemplos típicos de cargas permanentes son las columnas, las vigas, el peso de la losa o las paredes. Cargas variables son aquellas que pueden cambiar con el tiempo o la ocupación de la misma. Las cargas variables pueden cambiar en magnitud, ubicación y frecuencia a lo largo del tiempo. Ejemplos típicos de carga variable son la cantidad de vehículos presentes en un momento dado y la fuerza del viento actuando sobre la estructura. Cargas accidentales asociadas a eventos inesperados como sismos, explosiones o incendios. Son aquellas que no ocurren de forma constante ni predecible, pero que deben ser tomadas en cuenta en el diseño estructural debido a su potencial de generar efectos inesperados, como se puede ver en la figura. Como siguiente punto tenemos cargas y combinación de cargas. Cargas permanentes. Las cargas permanentes o cargas muertas son elementos fijos en una construcción que añaden peso a la estructura. Estas se deben de calcular con precisión, ya que estas están afectando directamente en la resistencia estructural según la normativa. Tenemos peso propio de la estructura, que es el cual el peso de todos los elementos que componen la estructura. Acabado de revestimiento son materiales que se utilizan para acabados interiores como cerámica, pintura, entre otros, mobiliario y equipamiento fijo. Elementos como estanterías empotradas, sistemas de instalación como tuberías, ductos de ventilación y cableados eléctricos. Terreno y cimentación, las cargas que ejercen sobre el terreno de la estructura, así como el peso de los cimientos. Cargas variables. Las cargas variables o cargas vivas son elementos adicionales en una estructura que pueden ser movidas o removidas por diversas condiciones, ya que estas no forman parte permanente de la edificación, como son el peso mobiliario, peso de la persona, accesorios móviles, entre otros elementos. También nos dice que existen limitaciones en las cuales se podrían reducir en cargas a sobrecargas pesadas. Que las sobrecargas no se reduce cuando la carga muerta sea mayor a 4.8 kN metros cúbicos. Cuando también existen en elementos que soportan 2 o más pisos, se podrá reducir hasta un 20% de la sobrecarga. Reducción de la sobrecarga en cubierta. En la región andina, por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, no se permite reducir la carga viva en cubiertas debido al riesgo de acumulación de granizo y cenizas. Solo se puede reducir la carga viva LO según los parámetros. Tenemos LR, que es sobrecarga reducida de cubierta en proyección horizontal. LO, sobrecargas no reducidas de cubierta en proyección horizontal. También tenemos R1 y R2, que son factores de reducción de conformidad de acuerdo a las tablas establecidas. Para obtener resultados de R1 y R2 se deben cumplir ciertas condiciones, en la cual el área tributaria debe ser menor a 18 metros cuadrados. Para R1 utilizarlo que sea el parámetro 1. Y en la condición 2, pendiente de la cubierta, que es dada en porcentaje, debe ser menor o igual al 33.33%. Cargas por vientos. Dice que son fuerzas que actúan sobre una estructura debido al impacto del viento. La velocidad instantánea se multiplicará por un coeficiente de corrección que dependerá de la altura y características topográficas. Aquí en este cuadro observamos las diferentes altitudes, y también tenemos 3 tipos de categorías, en la cual hay una categoría que son sin obstrucciones, que son en zonas rurales o espacios abiertos, en obstrucción bajas, que son edificios en zonas suburbanas con edificaciones bajas. En zonas edificadas dice que son zonas urbanas con edificaciones que son grandes. Cargas por granizo. Se debe tomar en cuenta el tipo de región que superan los 1500 metros sobre el nivel de mar. Para cubiertas con pendientes menores al 15%, se considera una carga de granizo mínimo de 0.50 kN metros cuadrados, y si es menor al 5%, se debe de considerar una carga de granizo mínimo de 1 kN metros cuadrados. Tenemos también lo que es combinación de cargas. Dice que las combinaciones de cargas son esenciales para el diseño estructural, ya que estas tienen una función principal que garantiza la seguridad de la vida y propiedad. De acuerdo a la SNEC 15, nos da a conocer 3 tipos de cargas: cargas permanentes, cargas variables y cargas accidentales.
La resistencia de diseños debe igualarse o superar las cargas según las combinaciones establecidas. Mi nombre es María Palma y les voy a hablar acerca de las cargas muertas y vivas. En ingeniería civil y construcción se denomina carga al conjunto de fuerza que actúa sobre una determinada estructura. Se especifican en unidades de fuerza como por ejemplo kilogramo fuerza, newton, libra fuerza, pero es más frecuente expresarlas en términos de fuerza por unidad de longitud o por superficie. Las cargas vivas y muertas son conceptos fundamentales en el diseño y construcción de edificaciones. Comprender la importancia y cómo se aplican en los distintos elementos estructurales es esencial para garantizar la seguridad y resistencia de la construcción. ¿Qué son las cargas vivas? Las cargas vivas son aquellas que se producen debido al uso y ocupación en una edificación, como lo son las personas, el mobiliario, los equipos de trabajo, etc. En sí, cuando hablamos de cargas vivas, son todas aquellas que no son permanentes en una edificación. Para obtener el cálculo de estas cargas, se debe seguir las normativas y regulación que varía según el tipo de edificación. Las características de las cargas vivas son las siguientes. Surgen a partir del uso de la edificación. No tienen un carácter permanente. Se originan en las personas quienes están en constante movimiento o objetos del lugar. Pueden cambiar su ubicación, su magnitud es variable y no influyen las cargas ambientales, es decir, las que se deben al viento o al cambio climático. Para facilitar los cálculos, muchos códigos de construcción consideran que las cargas vivas se dividen en cargas vivas uniformes y cargas vivas concentradas. Cuando hablamos de cargas vivas uniformes, nos referimos a los pisos de los edificios que están sujetos a cargas uniformes especificadas en kilogramos por metro cuadrado u otras unidades apropiadas de fuerza por metros cuadrados. Cuando hablamos de las cargas vivas concentradas, hacemos referencia a las cargas concentradas como lo son los automóviles u otra clase de maquinaria. Las cargas vivas uniformes y concentradas se encuentran en construcciones tales como los estacionamientos. ¿Cómo se calcula la carga viva? En el análisis de estructuras se debe calcular la carga viva máxima, que se espera ocurra en una edificación. Esta será muy distinta. Esto depende del tipo de estructura que vayamos a construir, puede variar enormemente. Por ejemplo, en una vivienda unifamiliar, una escuela o un estadio. No va a ser la misma carga viva. Las cargas vivas se determinan con una base fija relacionada al uso diario y una parte variable. Para simplificar el cálculo de las cargas vivas, se calculan como cargas uniformes aplicadas sobre el área estructural. Para este tipo de cálculos, nosotros contamos con los valores mínimos de carga, los cuales nos dan una estimación de cargas vivas dependiendo de la finalidad de la construcción, como se muestra en las tablas, ¿no? Cada una de estas tablas nos dice la ocupación o el uso, la carga uniforme y la carga concentrada. Estas, como podemos ver, varían dependiendo la edificación y lo que se va a construir. ¿Qué son las cargas muertas? Las cargas muertas son aquellas que se ejercen desde su propia estructura, como lo son las paredes, techos, columnas, vigas, etc. Esta carga se calcula en base a sus propias características y los materiales. ¿Cuáles son las características de las cargas muertas? La principal carga muerta de una estructura es su propio peso. Se trata de fuerzas verticales que se derivan del peso, el cual está dirigido verticalmente hacia abajo. Son cargas permanentes debido a que actúan durante todo el tiempo. Se considera que la magnitud de las cargas muertas es constante, a diferencia de las cargas vivas, que tienen una magnitud variable. Su valor puede determinarse con bastante exactitud, conociendo las dimensiones de la estructura y las propiedades de los materiales, tales como es el peso específico y la densidad de los mismos. Estos valores están tabulados para cada material.